Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno ver a todos de nuevo esta tarde. Vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo 3 de Gálatas. Lo tenemos en la pizarra. Nuestro versículo de inicio va a ser Gálatas 3, versículo 15. Pero en lugar de saltar al versículo 15, quiero volver a los versículos 13 y 14 que cubrimos en nuestro último programa y luego pasar al 15. Así que el versículo 13 de Gálatas 3 dice: Cristo nos ha redimido de la maldición, la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que cuelga de un madero, para que la bendición de Abraham venga sobre los gentiles a través de... Y recuerden esto, lo enfatizamos tanto en nuestro último programa, no a través de Israel ahora, como había prometido el Antiguo Testamento, sino a través de Jesucristo. En otras palabras, esa obra terminada de la cruz para que nosotros, como gentiles, podamos recibir la promesa del Espíritu, no a través de la ley, sino a través de la fe. Muy bien, ahora entonces el versículo 15, hermanos, recuerden siempre, Pablo está escribiendo a los creyentes, en este caso a los creyentes gentiles allá en el centro de Turquía, en lo que entonces se llamaba Galacia, y él dice: hermanos, hablo según el modo de los hombres, aunque sea solo un pacto de hombre. Pacto, sin embargo, si se confirma, ningún hombre lo anula ni puede cancelarlo o añadirle algo. Ahora, eso suena como un doble discurso de alguna manera, ¿no? Pero vean lo que realmente está diciendo el apóstol, que así como él mismo es humano, es un hombre como cualquier otro, y él tiene la comprensión de que la ley, en lo que respecta a la humanidad, era débil y miserable. Simplemente no podía cumplir con la tarea. Y eso a veces sorprende a la gente porque normalmente pensamos en la ley desde el otro lado, y eso es que perfecto, santo, justo, y así es. Pero desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista humano, era impotente, y todo lo que podía hacer era señalar con el dedo la condenación hacia la humanidad. ¿Está bien? Pero dado que es pacto, un pacto en las Escrituras, recuerden, siempre es una calle de un solo sentido. Cada pacto en las Escrituras comienza y termina donde está Dios, y los hombres no pueden tocarlo, no pueden ampliarlo, no pueden restarle nada. Y esto es exactamente lo que él estaba diciendo, aunque desde el punto de vista del hombre es débil y miserable. Pero ahora, míralo de nuevo en el versículo 15. Si se confirma, y sabemos que sí lo fue, se estableció en el cielo que si se confirma, ningún hombre lo anula, ni le añade nada. Ahora, déjame llevarte de vuelta. A veces me vienen a la mente cosas que no tenía la intención de hacer, y esta es una de ellas. Seguro que no iba a hacer eso en esta media hora. Vuelvan conmigo a 2 Samuel capítulo 7. Samuel capítulo 7. Y aquí está el pacto de David. Ahora eso simplemente significa que fue un pacto que Dios hizo con David respecto a su descendencia, la nación de Israel. 2 Samuel capítulo 7, y llegaremos hasta el versículo 14. Solo por cuestión de tiempo, donde él ha estado hablando. Recuerden cuando estudiamos esto antes sobre la línea real de la casa de David, lo cual llevaría a la venida del rey, el Cristo, el Mesías, pero va a descender a través de Salomón por un lado y de Satanás por el otro. Pero aquí está hablando principalmente de Salomón en el versículo 14, ahora de 2 Samuel 7, y el Señor dice: yo seré su padre. Él será mi hijo. Si él comete iniquidad, lo castigaré con la vara, los hombres, y con las heridas de los hijos de los hombres.
Ahora, aunque suene como si solo estuviera dirigiéndose a Salomón en particular, en realidad está mirando a largo plazo, a toda la nación de Israel. A eso es a quien realmente se está dirigiendo. Y él castigaría a la nación de Israel, por supuesto, por sus naciones que eran sus enemigas y las diversas otras maneras que Dios tenía de castigar a su pueblo. Pero ahora sigamos adelante. Él los va a castigar. Versículo 15. ¿Cuál es la primera palabra? Pero, ¿ves qué es lo que siempre digo? El lado opuesto, sí. Él los va a disciplinar, va a tratar con dureza con ellos cuando lleguen a un lugar de incredulidad y comportamiento abyecto. Pero a pesar de todo lo que Israel hace en oposición a su Dios, su misericordia nunca se apartará de ellos. ¿Por qué? Porque es un pacto. Porque es un pacto y Dios nunca, jamás romperá su palabra. Y se ha prometido que a través de la línea de David, descendiendo por Salomón, un día vendría el rey, el Mesías, y tenía que suceder. Independientemente de lo que Israel hiciera en el ínterin, el pacto se mantiene seguro. Está bien, regresemos ahora nuevamente al capítulo 3 de Gálatas. Así que los pactos, y hay todo tipo de ellos en el Antiguo Testamento, comienza con el abrahámico, por supuesto, en Génesis 12, y luego tienes el de David, como acabamos de ver, tienes el palestino, las promesas en la tierra de Palestina, tienes el pacto de la ley, que era un pacto, y ninguna de esas cosas podía Israel ni nadie más añadir, quitar o cancelar. Jamás, porque man está hecho, y solo va a terminar con Dios en su cielo. Está bien, ahora pasemos al versículo 16. Ahora, Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas, y no dice y a semillas, en plural, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, que es la simiente de Abraham, en este caso, ¿quién? Y Cristo. ¿Está bien? Ahora, supongo que mejor volvamos hasta el capítulo 3 de Génesis, porque después de todo, eso es lo que las Escrituras esperan que hagamos, aunque esto es viejo para ti y es solo una revisión nuevamente para muchos de ustedes. Sin embargo, esto es exactamente lo que creo que las Escrituras exigen, que construyamos línea sobre línea y precepto sobre precepto, y no simplemente lo tomemos. Bueno, me pregunto de qué está hablando Pablo. No, volvamos y veamos de qué está hablando, porque todo está aquí en Génesis capítulo 3. Entrando en el versículo 15, un versículo con el que creo que la mayoría de ustedes han crecido, y creo que un gran predicador antiguo lo llamó el comienzo del hilo plateado de las Escrituras, no el plateado, sino el hilo escarlata, las Escrituras. Y ahora aquí está, el versículo 15 de Génesis 3, Dios dice, pondré enemistad entre ti. Ahora recuerda, ¿a quién le está hablando? Hablando con Satanás. Y así le dice a Satanás, pondré enemistad entre ti y por la mujer, entre tu simiente y su simiente. Mira el lenguaje, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. En otras palabras, cuando Cristo terminó la obra de la cruz como la simiente de la mujer, derrotó a Satanás, lo dejó sin poder, pero tú le aplastarás el talón. Él logró hacerle daño al hacerlo sufrir. Ahora ese es el comienzo de la promesa entonces de la simiente de la mujer que vendría a través del lado femenino de la raza humana. No era Adán, sino de la mujer. Y seguimos esto a lo largo de toda la escritura. Ahora, si pueden, vengan al capítulo 12 de Génesis, esa parte que la mayoría de ustedes ha desgastado. Sus Biblias, si han estado conmigo mucho tiempo, y lo llamamos el pacto abrahámico. Y sigo sosteniendo que es una de las partes más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y si no entiendes el pacto abrahámico, el resto de la Biblia es como una neblina, simplemente no puedes verlo claramente. Pero una vez que entiendes este pacto, todo encaja. Está bien, pero no olvides la simiente de la mujer allá en Génesis, versículo 1 del capítulo 12. Ahora el Señor le ha dicho a Abraham, sal de tu país, de tu parentela, de la casa de tu padre, hacia una tierra que ahora quiero que tú, si no lo has hecho antes, subráyalos, yo haré. Porque cada vez que Dios dice, yo haré, ¿qué es eso? Es una promesa. ¿Ves? Es una promesa. Él lo va a hacer. Y nada, en el cielo
o en la tierra, lo detendrá jamás. Y así dice, yo haré, te mostraré una tierra. Luego en el versículo 2, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre, bendeciré a los que te bendigan. Y puedes volver a poner el verbo, yo maldeciré al que te maldiga, y en ti. Nuevo puedes poner el verbo sin ningún peligro para las escrituras, en ti bendeciré. Todas las familias de la tierra. Ahora, eso es un montón de promesas, ¿no? Eso es un montón. Y todo esto fue prometido a este único hombre. Ahora, a simple vista no parece tan grandioso, pero escucha, toda la historia humana desde el 2000 antes de Cristo se basa en estas promesas. Y Dios las ha cumplido cada una de ellas. Abraham se convirtió en un gran hombre. Todavía se le considera uno de los grandes hombres de la historia. Las escrituras lo presentan como un gran hombre. Dios lo bendijo a él y a su progenie. Y Dios ha bendecido a los que bendicen a Israel. Él ha maldecido a aquellos que han maldecido a Israel. ¿Y crees que estoy exagerando? ¿No conoces la historia humana? Todo lo que tienes que hacer es retroceder en la historia humana, y cada nación que alguna vez ha atacado duramente a los judíos ha caído en desgracia, hasta nuestro actual sistema de naciones. Cualquiera que se haya vuelto en contra de la nación de Israel cae en desgracia, les guste o no. Y por eso he mantenido esto durante los 25 años de mi enseñanza. Mientras América siga siendo amiga de Israel, América estará en un estado bastante seguro, directo. Pero, si alguna vez nos volvemos en contra de la nación y les apuñalamos por la espalda, América va a caer en desgracia, justo como todos los demás lo han hecho. Ahora tú dices, ¿de qué estás hablando? Bueno, España es probablemente uno de los mejores ejemplos. Ahora, si conoces la historia americana, ¿quiénes fueron los exploradores que realmente cubrieron una buena parte de América del Norte? Bueno, los españoles. España estaba montada en la cresta del poder nacional y el imperio. Y luego España en 1492, que por supuesto fue incluso un poco antes de los grandes exploradores. Sabes, los caminos de Dios se mueven lentamente, muy lentamente. Pero en 1492, el rey Fernando y la reina Isabel emitieron el decreto de que cada judío tendría que salir de España, convertirse al catolicismo o estar muerto para tal y tal día. Y así hubo un gran éxodo de judíos fuera de España, naturalmente, y no pasaron más de 100 años en lo que era España. Nada, solo un bache en la historia. Y así ha sido siempre con cada imperio que se ha vuelto en contra del judío. Abajo, ellos van y todo regresa a este pacto. Promete que bendecirá a aquellos que bendicen a la nación de Israel, a los que son de la semilla de Abraham, y maldecirá a quienes los maldigan. Sin importar cómo vayan las cosas, hay una promesa segura, que a través del hombre Abraham, todas las naciones de la tierra recibirían una bendición. Y eso, por supuesto, ocurrió con su Mesías. Cuando Cristo vino y terminó la obra de la cruz, se convirtió entonces en una bendición de la línea de Abraham, pero una bendición para toda la raza humana. Y ahí es donde tú y yo estamos esta noche. Estamos descansando. ¿Recuerdas cuando enseñé Romanos capítulo 11? Que Él rompió las ramas de Israel natural y injertó a los gentiles. Oh, me encanta ese capítulo. Y cuando dejó a Israel de lado, trajo a todo el mundo gentil, recuerda, a ese lugar de privilegio. No es que todos estén salvos, pero han sido llevados a ese lugar de privilegio, donde ahora tienen una oportunidad de salvación, basado nuevamente en las promesas hechas a Abraham. Oh, es fascinante cuando estudias esto. Y ahora toda la raza humana durante los últimos 1900 años y algo más, mientras los gentiles han estado descansando y alimentándose de la abundancia, la raíz de Abraham, mientras Israel ha estado allí en una dispersión. Pero el día está llegando y creo que se está acercando en el que Dios una vez más va a cerrar la puerta al mundo gentil. Él los romperá de esa posición injertada y Israel será traído de vuelta, injertado de nuevo, como dice Pablo en Romanos 11, y los gentiles se encontrarán nuevamente donde estaban antes, sin un Mesías y fuera de las promesas del pacto. Bueno, de todos modos, las promesas, y espero que ahora las hayas visto, lo haré, lo haré, lo haré. Y a lo largo de la vida de Abraham, Dios está constantemente prometiendo
Ahora recuerda, algunas de estas cosas tomaron años antes de que se consumaran y por eso el pobre hombre se impacientó y finalmente sucumbió a la tentación de usar a una esclava, porque después de todo no podría tener una nación de personas si no tenía ni siquiera un hijo, y así eso dio lugar, por supuesto, al nacimiento de Israel, que estaremos viendo en un programa futuro. Está bien, ahora entonces, si puedes bajar bueno, veamos, no quiero dejar Génesis todavía. Estás en el capítulo 12 de Génesis. Ven aquí al capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y bajamos al versículo 12, porque vamos a seguir este concepto de semilla por un rato. En Génesis 21, ahora por supuesto Ismael ha llegado a la edad de atormentar al pequeño Isaac. Isaac probablemente tiene 5 años, así que Ismael y su madre Agar son enviados afuera por instrucción de Dios. Pero ahora mira el versículo 12 del Génesis 21. Y Dios le dijo a Abraham, no te parezca gravoso a causa del muchacho, en otras palabras, porque ha enviado a Ismael al desierto, y no te sientas afligido a causa de tu sierva. En todo lo que Sera te ha dicho, escucha su voz. Y aquí viene ahora, porque en Isaac será llamada tu semilla. Ahora recuerda, creo que lo he enfatizado en algunas de mis clases aquí en Oklahoma, quizás no lo hemos puesto en la pizarra en un tiempo, pero quieres recordar que la palabra semilla en hebreo es como oveja en inglés. Y eso es que si tienes una allá, sigue siendo una oveja. Si tienes 5 o 6 aquí abajo, sigue siendo oveja. Bueno, la palabra hebrea para semilla es sira, si recuerdo correctamente. Probablemente se pronuncia con una W, pero de todos modos, sera era la misma clase de palabra en hebreo que oveja en inglés. En otras palabras, si tienes una multitud de semillas allá arriba, es sera. Si tienes una semilla aquí abajo, sigue siendo sera. Y así tenemos que prestar atención al texto, al contexto. Se está refiriendo a los muchos que serían los descendientes de Israel, las tribus y las multitudes de personas, o se está refiriendo a el singular, la semilla, que era Cristo. Está bien, ahora aquí es donde sería singular. No está hablando de los descendientes de los millones de personas de las 12 tribus. Ahora mira el versículo 12 de nuevo. Escucha su voz, porque en Isaac será llamada tu semilla, la semilla singular. Y así tenemos esta constante. La promesa, de acuerdo con los pactos abrahámicos, es que a través de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos vendría el Mesías, no a través de Ismael, sino a través de Isaac. Ahora ves el mundo musulmán, ellos discuten eso porque afirman que el Antiguo Testamento ha sido contaminado y ha sido distorsionado y que en realidad Ismael era la semilla prometida. Bueno, ves, así es como es tan fácil confundir a las personas y llevarlas por el mal camino. Pero nuestra Biblia, siendo la palabra de Dios que es, podemos confiar en ella, que fue a través de Isaac, que vendría la semilla singular. Está bien, ahora entonces creo que podemos volver a Gálatas capítulo 3 nuevamente y retomar en el versículo 17, ahora el versículo 16 de nuevo, que a Abraham y su semilla se les hicieron las promesas. La semilla singular, Isaac, no toda la nación ahora, sino el único hombre, Isaac, donde se hicieron las promesas y el pacto va a descansar. Y luego continúa diciendo en el versículo 16, no dice como de semillas o muchas, sino de una semilla y un hijo, y esa semilla es Cristo, y por eso cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos en la historia humana, todos nos beneficiamos de este pacto abrahámico a través del cual todo el mundo sería bendecido. Está bien, ahora creo que podemos pasar al versículo 17.
Ahora Pablo dice, y esto digo que el pacto, ahora esa es una palabra importante, ¿sabes? A lo largo de todo el Antiguo Testamento, el pacto que fue confirmado antes por Dios en la persona de Cristo, mira, eso es lo que realmente está diciendo, que este pacto fue confirmado por Dios, pero en la persona de Cristo. ¿Y de qué pacto está hablando ahora? La ley. La ley era un pacto, así como el pacto abrahámico era un pacto, el pacto davídico era un pacto. Fue un acuerdo que Dios hizo y que Él nunca podría cambiar o retirar. Está establecido para siempre porque Dios lo hizo. Está bien. Y así este pacto, la ley, que fue 430 años después. En otras palabras, después de esta promesa a Abraham de que de él vendría la semilla, 430 años después Israel va a salir de Egipto y recibir la ley en el Sinaí. Ahora tengo que detenerme aquí un momento, porque verás, aquí hay uno de los lugares en las Escrituras donde el burlador le gusta burlarse y decir, mira, las Escrituras se contradicen a sí mismas. Aquí dice 430 años. En otro lugar dice 400 años. En otro lugar dice 490 años. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, no hay contradicción. No, hay contradicción. De nuevo, volvamos a Génesis. Regresen a Génesis, capítulo 15 esta vez. Génesis, capítulo 15. Bajen hasta el versículo 13. ¿Lo tienen? Génesis 15, versículo 13. Y le dijo a Abraham, ahora esto, antes de que su nombre fuera cambiado, saber con certeza. Dios está hablando y puedes confiar en ello. Saber con certeza que tu simiente, ahora aquí está en plural, se está refiriendo a toda la nación de Israel. Tu simiente será extranjera en una tierra que no es la suya, refiriéndose a Egipto, y los servirán, estarán en esclavitud, y los afligirán durante 400 años. Ahora en el otro lugar dice 430, dice 400. Está bien, ahora vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Alrededor del versículo 40. Sí, Éxodo capítulo 12, versículo 40. Ahora, la estancia, versículo 40, de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años, y sucedió que al final de los 430 años, incluso el mismo día, sucedió que todos los ejércitos del Señor, es decir, la nación de Israel, salieron de la tierra de Egipto. Una noche que debe ser muy observada. Está bien, ahora, esa por supuesto fue la noche de la Pascua, cuando Israel comienza a salir de Egipto. Está bien, ahora me gustaría que vinieras a Hechos, capítulo 7, si no me equivoco. Hechos capítulo 7. Vaya, pensé por un momento que te había dado una pista equivocada, pero aquí está versículo 6. Hechos capítulo 7, versículo 6. Y Esteban aquí está repasando de nuevo toda la historia de Israel, justo como Pablo lo hace un poco más adelante en el libro de los Hechos. Está bien, ahora entonces llegas al versículo 6. Esteban dice, Dios habló de esta manera, que su simiente, es decir, la descendencia de Abraham, que su simiente debería habitar en una tierra extraña y que los llevarían a la esclavitud y los tratarían mal, no 430, sino cuánto, ahora son 400.
¿Contradicción? No, simplemente un punto de referencia de donde miden el tiempo. Ahora de nuevo, tal vez pueda poner esto en la pizarra. Espero poder hacer un poco de sentido porque creo que ayuda cuando la gente puede ver las cosas en la pizarra y el feedback que recibimos de nuestra audiencia parece corroborar eso. Está bien, ahora aquí tenemos el viejo mapa que me gusta dibujar solo, que no está a escala ni nada por el estilo. Aquí está tu mar muerto, el mar de Galilea, el Mediterráneo, y aquí va el río Éufrates, todo el camino hasta allá. Aquí abajo, de un lado del río o del otro, no lo sé, creo que al este, algunos eruditos de la Biblia dicen al oeste, pero de todos modos, aquí abajo estaba Ur, donde Dios le habló por primera vez a Abraham. Y le dijo, deja Ur y deja a tu familia y a una tierra que te mostraré, que por supuesto será Canaán. Pero no le dice a Abraham a dónde. Está bien, ahora parecería que Abraham tiene 50 años cuando el Señor le habló por primera vez, 50 años. Y así deja Ur y migra todo el camino hasta el valle del Éufrates, hasta este lugar en Siria, llamado Harán. Y ahí se detienen, ¿recuerdas? Hasta que su padre, que no se suponía que debía haber salido con él, pero lo hizo, así que se detuvieron en Harán hasta que muere Terodai. Entonces, después de la muerte de Terodai, Abram, Lot y Sarai están ahora listos para moverse hacia la tierra de Canaán. Está bien, ahora podemos deducir bastante bien de las Escrituras que cuando dejó Harán tenía 75 años. Así que 25 años después de la promesa, haré de ti una nación y haré esto y haré aquello. Han pasado 25 años y aún no ha pasado nada. ¿No? ¿Hay niño? Ahora, a la edad de 75 años, con Terodai fuera de escena, él lleva a Imán a Canaán y ahora tiene 75 años. Ahora, cuando comienzas a retroceder en la cronología de todo esto, los 430 años, comienzan desde el momento en que él se fue a Harán, bajó a Canaán hasta que Moisés guió a los hijos en lo que llamamos el Éxodo, durante un total de 430 años. Entonces, los 400 años son desde el momento en que Isaac tenía 5 años y a Ismael se le envía al desierto. ¿Y eso está aquí arriba todavía? Está bien, así que cuando Isaac tiene 5 años y a Ismael se le envía completamente, lejos de su contacto, desde ese momento en adelante pasan 400 años hasta que Moisés saca a los hijos. Entonces, contradicción. No, solo una cuestión de un punto de referencia en el tiempo. ¿Vas a empezar desde Harán o vas a empezar desde cuando Isaac tenía 5 años? 430 años desde Harán, 400 desde el momento en que se envía a Ismael, y entonces a Isaac se convierte en el principal objeto, supongo, de nuestros afectos, porque todo ahora va a girar en torno a él. Está bien, ahora si regresamos a Gálatas, y supongo que nuestro tiempo se ha acabado acerca de eso. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Kent, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias.